Presentamos el programa radial Mujer de Influencia. Mujer de Influencia, con un consejo singular de la palabra de Dios. Hola queridas amigas, ¿cómo se encuentran hoy? Bueno, llegó el consejo del día y vamos a ir trabajando las diferencias en relación a las personas, en relación a nuestros ámbitos de servicio y por qué es necesario eso y debemos enfocarnos en aquello que Dios está haciendo a través de las diferencias. Bueno, en Filipenses capítulo 3, Pablo habla de que prosigue al blanco, que él tiene una meta, que él va hacia adelante. Es un hermoso capítulo y dice en el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos a nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual podemos también sujetar así todas las cosas. La palabra perfección habla, ¿no? Habla así que todo lo que somos perfectos. Bueno, esa palabra perfección se refiere a madurez. Y se conecta a un mismo sentir, y si no hay otro sentir, también tenemos la confianza de que Dios nos mostrará. Pero esta madurez, dice Pablo, es la que nosotros debemos tener para vivir nuestra vida cristiana y trabajar las diferencias. Muchas veces cuando estamos en los ámbitos de servicio, de un trabajo para beneficiar la obra de Dios, que siempre está relacionado al servicio a las personas de una u otra manera, lo que Pablo pide en este tiempo, aún en este pasaje especialmente, es la madurez de que vayamos creciendo, no decreciendo. La madurez se da por la obediencia, y la obediencia está marcada por la conexión que tiene la persona con la palabra de Dios. O sea, la madurez viene sí o sí por esos hábitos piadosos que están relacionados a mi relación íntima con Jesús. Entonces dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, ¿qué quiere decir? Maduro, esto mismo sintamos. Y si otra cosa, hay algo que es un sentir diferente, también Dios va a mostrar por qué y hacia dónde. Nosotros no debemos detenernos, queridas mujeres, en las diferencias. Nosotros debemos detenernos en las mismas cosas que Dios nos fue mostrando para seguir. Entonces, en las diferencias, nosotros podemos confiar en el Señor, que Él nos va a mostrar. Pero ¿por qué nos va a mostrar y por qué podemos trabajar las diferencias? Bueno, porque tenemos madurez, ¿sí? Y tenemos confianza que es por el obrar de Dios y no por otra cosa que nosotras estamos haciendo lo que hacemos. Pablo tenía una meta y era él prosigo al blanco, ¿no? al llamamiento de Dios, a lo que Dios había puesto en el corazón. Y él apela, la verdad, a la madurez y habla en este plural de sintamos la misma cosa, somos perfectos. Habla de que siempre se trabaja en equipo. Es muy difícil que un llanero solitario sobreviva a la obra de Dios. Primero, porque no va a tener oración. Segundo, porque el corazón de Dios es la reproducción del discipulado y del liderazgo. O sea, nadie que se perpetúa en un lugar puede permanecer en él, porque la obra de Dios es un continuo dar, ¿no? Y habla de aquí de tener el mismo sentir, o sea, todos tenemos que tener el mismo corazón, todas estamos con lo mismo, en el sentido de que todas sabemos que lo que tenemos que reproducir es lo que Dios nos manda: ganar almas, hacer un discipulado, servir a las personas. Habla de liderazgo, y dejarles el lugar de servicio habla también de delegación del liderazgo, pero siempre es en torno a la madurez. Esa madurez no porque tiene muchos años de creyente o porque ya sirvió acá o allá, sino porque el carácter que tiene esa persona acompaña la función que le toca llevar por delante. No es que somos sin defecto alguno, sino que en este proceso de cambio, cuando Dios nos muestra aquellas cosas que debemos ser maduras, vamos en ese camino, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestra madurez, y en esa madurez vamos a tener la unión de un mismo sentir, y cuando no hay un mismo sentir, confiamos de que Dios nos va a revelar
se va a mostrar por qué hay otro sentir o por qué Dios se va cambiando esto, ¿no? Y qué importante es tener sensibilidad, querida mujer, porque hoy las generaciones cambian y no podemos ser las mismas. La palabra de Dios es la misma, pero nosotros tenemos que buscar las estrategias nuevas. Bien, dice que esto demanda que todas las cosas tienen que estar en las manos de Dios y orar por cada cosa, ¿no? Es importante, pero en aquello dice que nosotras llegamos a tener un mismo sentir, en eso debemos permanecer. También habla, dice Pablo, que debemos seguir el ejemplo de él. ¿Por qué? Dice que nosotras tomemos de referencia, puntos de referencia, bueno, en este caso los que se comportan como nosotros, dice Pablo. O sea, que tienen ese mismo sentir, esa misma visión. ¿Por qué? Dice, porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y acá me quiero detener. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ir camino a la madurez, a la perfección, porque los verdaderos enemigos no somos nosotros mismos dentro de la iglesia o dentro de ese servicio que llevamos, sino que los verdaderos enemigos están afuera, y que están también hay personas que tienen otra intención con el servicio. Entonces Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y vamos a ver las características de estas personas. Bueno, el fin de las cosas será su perdición, y cuyo Dios es su vientre, están preocupados por lo terrenal, constantemente una preocupación por por lo terrenal, por las cosas del vientre, cuya gloria es su propia vergüenza, dice que solo piensan en lo terrenal. Entonces, la mujer espiritual madura tiene una visión espiritual, pero las personas que no van camino a la madurez siempre están atados y pensando en lo terrenal. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué lo vamos a hacer así? O sea, no hay una visión espiritual del trabajo. Espero que me puedan entender, ¿no? Y también dice que a diferencia de la mirada, del enfoque, en el versículo 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotras vamos camino a la madurez porque sabemos también que cualquier momento nos vamos a nuestra verdadera ciudad y no nos atamos a lo terrenal, sino que lo terrenal es el medio para llevar una obra espiritual. Así que bueno, querida amiga, quería decirte que trabajes las diferencias con aquella persona que a veces nos cuesta o requiere más paciencia, pero estamos en el mismo barco, ¿no? Y tal vez que debemos orar la una por la otra por madurez, para que estemos en el mismo sentir, y aún si hay diferencias, que ese sentir sea un sentir espiritual, guiado por Dios, para buscar la dirección de Dios. Y esto tiene que aplicar en todos los ámbitos, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, nuestra relación con todo aquello que nos rodea, ¿no? El tener el mismo sentir, el mismo propósito. Nosotras vamos hacia una eternidad y todas las cosas que nos vienen a las manos son el medio para alcanzar a los perdidos, para compartirle el evangelio a las personas, para hacer un puente de gracia para aquel que está caído, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, quería animarlas a enfocarnos en este día, ¿sí? A tener un mismo sentir, un mismo corazón y tener temor de Dios también en nuestra manera de proceder sobre todas las cosas, en los comentarios que hacemos, en la forma en que nos dirigimos, sea en el hogar, sea con los vecinos, sea en el edificio de la iglesia, que llevamos a cabo muchas actividades, tal vez mucho tiempo, y a veces cuando hay mucha confianza se torna como más terrenal la relación, no más espiritual. Por ejemplo, bromas o comentarios que hacen que a veces no crezcamos en la gracia, sino que crezcamos más bien en el sentir terrenal. Que Dios nos dé sabiduría, que nos dé una mirada enfocada a nuestra ciudadanía y que estemos esperando a nuestro Salvador. Bueno, queridas mujeres, que Dios las bendiga. Mujer de Influencia fue una producción de FM Adonai 101.7 MHz. Por su atención, muchísimas gracias.